Existe una única fotografía de 1862, donde 4 figuras humanas permanecen congeladas frente a una lona de circo. Un hombre con barba blanca y el torso desnudo cubierto solo por tirantes. Una mujer con un cabello tan claro que parece absorber la luz muerta de la cámara. 2 niños, entre ellos uno con una flauta, y la otra tomando la mano de su madre. Esta es la historia de la familia Pritchard, y esta es la única evidencia física de que realmente existieron. Registros oficiales del condado de Hampshire en la Inglaterra rural mencionan brevemente una propiedad agrícola ubicada aproximadamente a 12 kilómetros al noreste del pueblo de Ashford. Documentos catastrales de 1858 identifican al propietario como Charles Pritchard, descrito en los registros parroquiales como agricultor y cultivador de hortalizas. Pero esos documentos oficiales fríos y burocráticos no capturan la verdadera realidad de esa familia. No mencionan la soledad que rodeaba esa granja como una niebla invisible. No hablan del aislamiento que transformaría ese lugar en algo completamente diferente de una simple propiedad rural. La granja Pritchard no estaba meramente aislada geográficamente. Existía en una especie de limbo social, un lugar donde la civilización terminaba y algo más primitivo comenzaba. Los caminos que llevaban hasta allí eran poco más que senderos de tierra intransitables durante los meses de lluvia intensa. Los viajeros ocasionales que pasaban por la región describían el lugar como esa extraña granja, más allá de los campos de robles, siempre con un tono de incomodidad mal disimulada. No era un sitio al que la gente fuera, era un sitio del que la gente se alejaba. Charles Pritchard había adquirido la propiedad en 1854. Según los registros de transferencia de tierras preservados en los archivos del condado, él provenía de algún lugar, más al sur posiblemente de Sussex, aunque los detalles son nebulosos. Con él llegó su esposa Constance Pritchard, nacida Whittaker, y eventualmente sus hijos. Al principio la granja funcionó como cualquier otra propiedad agrícola modesta en la Inglaterra victoriana. Cultivo de hortalizas, algunos frutales, gallinas, tal vez algunas cabras. Una existencia sencilla pero sostenible. Al menos eso imaginaba Charles cuando tomó esas tierras. Pero Constance Pritchard cargaba con algo que hacía imposible la integración social. Era albina. Su piel tenía la palidez fantasmal de la porcelana fina. Su cabello era tan claro que parecía hecho de luz congelada. Y sus ojos poseían esa cualidad traslúcida que hacía que la gente apartara la mirada con incomodidad instintiva. En la Inglaterra victoriana, donde la superstición y la moral religiosa se entrelazaban de maneras complejas y a menudo crueles, el albinismo no era simplemente una condición genética. Era visto como una marca, como una señal, como algo que necesitaba ser explicado en términos que la sociedad pudiera procesar. Y esas explicaciones rara vez eran amables. Los hijos heredaron la condición de su madre. Arthur Pritchard, el niño con la flauta en la fotografía, y Dorothy Pritchard, la pequeña, junto a su madre, poseían ambos la misma palidez espectral, el mismo cabello imposiblemente claro. Charles, el padre, también tenía rasgos que sugerían albinismo, aunque menos pronunciados. Su barba era demasiado blanca para su aparente edad. Su piel poseía esa cualidad traslúcida. Toda la familia parecía hecha de niebla materializada, de luz capturada y moldeada en formas humanas imperfectas. Inicialmente, Charles intentó hacer que la granja funcionara comercialmente. Cultivaba hortalizas de calidad excepcional, especialmente calabazas, tomates y distintas variedades de col. Sus manzanas eran particularmente notables según un breve registro en un periódico agrícola local de 1859. Pero tener productos de calidad no significaba tener clientes. La gente simplemente no quería ir a esa granja. No querían encontrarse con los ojos de Constance o de los niños. No querían sentir la incomodidad que esa familia provocaba simplemente por existir. Para alrededor de 1860, la situación financiera de los Pritchard se había vuelto insostenible. Charles intentó llevar sus productos a los mercados de pueblos cercanos, pero incluso allí encontró resistencia. Circulaban rumores, susurros sobre esa extraña familia que vivía aislada más allá de los campos. Algunos decían que estaban malditos. Otros sugerían que practicaban rituales oscuros. La imaginación humana, cuando se enfrenta a lo que no entiende, tiende a llenar los espacios vacíos con monstruos. Fue entonces cuando Charles Pritchard tuvo una idea. Si la gente no iría a la granja a comprar verduras, tal vez irían por otras razones. Comenzó a organizar pequeños eventos agrícolas, modestas competencias de horticultura donde los agricultores de la región podían
exhibir sus calabazas más grandes, sus manzanas más perfectas, sus tomates más robustos. Había premios simbólicos, generalmente canastas con productos de la propia granja Pritchard. Era un intento de crear comunidad, de atraer gente a ese lugar olvidado. Sorprendentemente funcionó, al menos en parte. Algunos agricultores asistieron. La curiosidad, incluso teñida de prejuicio, seguía siendo curiosidad. Las competencias eran modestas, pero había en ellas una cualidad genuina. Charles descubrió que tenía talento para organizar eventos, para crear estructuras que atraían participación. Durante algunos meses entre la primavera y el verano de 1861, la granja Pritchard experimentó algo que nunca había conocido antes. Visitantes, vida, movimiento. Pero la familia seguía siendo el elefante invisible en cada evento. La gente iba, participaba, pero mantenía su distancia de los Pritchard. Conversaban con Charles solo cuando era absolutamente necesario, pero evitaban por completo a Constance. A los niños los observaban con una mezcla de curiosidad morbosa e incomodidad visible. La granja estaba generando algo de actividad, pero la familia seguía aislada incluso en medio de la multitud que ellos mismos habían atraído. Fue durante una de esas competencias agrícolas a comienzos del verano de 1861, cuando apareció un hombre llamado Edmund Grayson. Grayson era conocido en toda la región sur de Inglaterra como un empresario del entretenimiento. Organizaba lo que la sociedad victoriana llamaba, eufemísticamente, exhibiciones de curiosidades humanas, espectáculos de rarezas donde personas con diferencias físicas notorias eran presentadas como atracciones, donde lo inusual se transformaba en mercancía, donde la dignidad humana tenía precio de entrada. Grayson observó a la familia Pritchard con ojos que no veían seres humanos sino oportunidades financieras. Vio a Constance y a los niños, y reconoció de inmediato el potencial. El albinismo familiar completo era raro, extremadamente raro, y la rareza significaba valor en el mundo de los espectáculos de rarezas. Se acercó a Charles no de inmediato, sino con la paciencia calculada de un depredador experimentado. Primero alabó la organización de los eventos, luego sugirió que Charles desperdiciaba su talento en competencias agrícolas modestas. Finalmente hizo la propuesta que lo cambiaría todo. Grayson quería crear un circo permanente en la granja Pritchard. No un circo tradicional con trapecistas y leones domesticados, sino algo más específico, más dirigido a un espectáculo que combinara elementos agrícolas con curiosidades naturales. La familia Pritchard sería la atracción central. No necesitarían hacer nada extraordinario, aseguraba Grayson. Simplemente estar presentes, permitir que la gente los observara, para satisfacer su curiosidad. A cambio, Grayson prometía transformar la granja en una empresa lucrativa. Prometía riqueza, prometía seguridad financiera, prometía un futuro donde la familia nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Charles se resistió al inicio. Había algo fundamentalmente degradante en la propuesta, algo que violaba su dignidad y la dignidad de su familia. Pero Grayson era persuasivo. Pintaba cuadros verbales de prosperidad, de respeto ganado a través del éxito financiero. Sugería que ser exhibido abiertamente era preferible a ser evitado en secreto. Al menos en el circo la gente pagaría reconociendo el valor de la familia. Era una lógica perversa, pero en algún nivel tenía sentido para un hombre desesperado. Constance no expresó ninguna opinión registrada. En los documentos que sobrevivieron, en los fragmentos de correspondencia, ella permanece como una figura silenciosa. Quizás no tenía elección. Quizás entendía que la supervivencia a veces requiere sacrificios que hieren el alma. O quizás simplemente estaba demasiado cansada de ser tratada como un fantasma para preocuparse por los detalles de cómo sería explotada. En agosto de 1861 comenzó la construcción del circo. Grayson trajo trabajadores de fuera, hombres que levantaron la estructura en cuestión de semanas. La lona principal visible en la fotografía de 1862 era impresionante para los estándares de la época. Rayas verticales en tonos que en la fotografía aparecían como grises, pero que los testigos describieron como rojo intenso y blanco cremoso. Había gradas simples, un área central para presentaciones y, lo más importante, carteles, muchos carteles. Los carteles anunciaban el circo de granjeros Pritchard, maravillas agrícolas y curiosidades de la naturaleza. Prometían vegetales gigantes, competencias agrícolas, y en letras un poco más pequeñas pero imposibles de ignorar, la familia fantasma, fenómenos humanos, albinos vivos en exhibición. Había ilustraciones, dibujos exagerados que hacían a los Pritchard aún más espectrales, aún más irreales. Grayson entendía de mercadotecnia.
Sabía cómo transformar la incomodidad humana en curiosidad pagada. El circo abrió oficialmente en marzo de 1862. La fotografía que sobrevivió fue tomada durante este periodo de apertura, posiblemente el mismo día inaugural. Charles aparece sin camisa, un detalle extraño que probablemente fue instrucción de Grayson para enfatizar su palidez. Constance lleva un vestido modesto pero fotografiada, de manera que resaltara su cabello notable. Arthur sostiene la flauta, un detalle que sugiere que se esperaba que los niños actuaran de alguna manera para ser más que estatuas observadas. Dorothy, tan pequeña, ya cargaba en sus ojos algo que parecía una resignación prematura. Al inicio el circo fue un éxito moderado. Venía gente de los pueblos vecinos, algunos desde distancias considerables. La curiosidad humana es una fuerza poderosa, especialmente cuando está socialmente legitimada, bajo el formato del entretenimiento. Familias enteras observaban mientras los Pritchard eran exhibidos, mientras Charles hablaba sobre cultivo agrícola con su familia estratégicamente dispuesta en el fondo, mientras Constance permanecía sentada en una silla elevada para una mejor vista, mientras los niños ocasionalmente tocaban instrumentos simples. Los registros financieros, que sobrevivieron fragmentarios pero reveladores, muestran que en las primeras semanas el circo generó ingresos significativos. Las entradas costaban 3 PR, un precio accesible que garantizaba volumen de visitantes. Grayson mantenía control absoluto de todas las transacciones financieras. Charles recibía lo que Grayson llamaba adelantos, pequeñas sumas de dinero que apenas cubrían las necesidades básicas. El resto, explicaba Grayson, se estaba guardando para futuras inversiones, para la gran casa que la familia eventualmente compraría, para los animales y expansiones agrícolas que transformarían la granja en un imperio. Eran todas mentiras, por supuesto. Grayson estaba embolsándose la gran mayoría de las ganancias. Había estructurado el arreglo de modo que los Pritchard fueran técnicamente sus empleados, no socios. No tenían acceso a los libros contables ni representación legal, nada más que las promesas vacías de un hombre que entendía que la gente desesperada rara vez hace preguntas difíciles hasta que es demasiado tarde. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la naturaleza del circo comenzó a cambiar. Grayson, siempre buscando maximizar beneficios, empezó a programar presentaciones en otros lugares. Quería llevar a los Pritchard a pueblos más grandes, a ciudades donde la densidad de población significaba más clientes que pagaban. Al principio eran excursiones cortas. La familia viajaba en carreta a algún pueblo cercano, actuaba por unas horas, regresaba a la granja. Pero poco a poco los viajes se volvieron más largos, más frecuentes, más agotadores. Para el otoño de 1862 los Pritchard rara vez estaban en la granja misma. Grayson había contratado a otros artistas y atracciones para mantener el circo en la granja, funcionando incluso en ausencia de la familia titular. Descubrió que podía lucrar doblemente, cobrando entrada en el circo permanente y cobrando entradas separadas en las presentaciones itinerantes de la familia. Los Pritchard estaban siendo llevados al agotamiento, movidos de un lugar a otro como mercancía valiosa, pero esencialmente desechable. Las condiciones se deterioraron rápidamente. El pago, que ya era miserable, desapareció prácticamente. Grayson comenzó a compensar a la familia solo con comida y refugio básico. Argumentaba que todas las ganancias debían reinvertirse en el negocio, que la gran recompensa financiera estaba siempre a la vuelta de la esquina, solo unos meses más de duro trabajo. Charles protestó, pero sus objeciones eran fácilmente ignoradas. Grayson había creado dependencia. La familia ya no tenía manera de sostener la granja con la agricultura. Se habían vuelto completamente dependientes del circo, de la buena voluntad de su explotador. Testimonios fragmentarios de personas que encontraron a la familia durante este periodo pintan un cuadro devastador. Un comerciante de Reading registró en su diario haber visto a esa pálida familia circense alojada en un establo convertido detrás de una taberna, alimentándose de sobras. Una mujer de Southampton escribió una carta a una amiga mencionando haber asistido a una presentación donde los niños estaban claramente enfermos, pero fueron obligados a actuar de todos modos. El entretenimiento victoriano tuvo costos humanos raramente contabilizados en los beneficios. Probablemente fue a inicios de 1863, cuando Charles comprendió por completo la trampa en la que habían caído. No existe un registro exacto del momento de revelación, pero las acciones posteriores sugieren que descubrió algo específico sobre las finanzas de Grayson, tal vez por una conversación descuidada o documentos vistos accidentalmente.
Charles entendió que nunca habría una gran casa, nunca habría recompensa, nunca habría nada más que explotación continua, hasta que la familia dejara de tener valor comercial. Su respuesta fue drástica y desesperada. Charles planeó una fuga. Logró por medios que permanecen oscuros reservar pasajes de tren para Constance y los niños. El destino era Liverpool, y desde allí un barco que eventualmente los sacaría de Inglaterra por completo. Los detalles son nebulosos, pero registros fragmentarios de inmigración en puertos sugieren que la familia intentaba llegar a algún lugar de la región del Mar Báltico, posiblemente territorios cercanos a Rusia donde aún existían comunidades aisladas y donde, teóricamente, una familia albina podría vivir sin ser constantemente explotada. El plan era que Charles llevara a la familia a la estación de tren, asegurara que estuvieran a salvo en el viaje, y luego regresara para enfrentarse a Grayson y a las consecuencias. Era un sacrificio. Charles se ofrecía esencialmente como distracción, como chivo expiatorio para asegurar la huida de su familia. Hay algo trágicamente noble en esta decisión, incluso entendiendo que fue la necesidad la que lo obligó. La familia partió en una mañana de niebla en febrero o marzo de 1863. Charles los acompañó hasta la estación, esperó hasta que el tren desapareció en la distancia, y luego el registro histórico se fragmenta en silencio. Charles Pritchard simplemente desaparece de la documentación oficial. No hay certificado de defunción, ni registros criminales, ni menciones en periódicos locales. Es como si hubiera sido borrado de la existencia. Las teorías sobre el destino de Charles son múltiples y todas imposibles de verificar completamente. Algunos documentos sugieren que Grayson, furioso con la fuga de la familia, pudo haber enfrentado a Charles violentamente. Existen rumores no confirmados de un cuerpo hallado en un río cerca de la granja, pocas semanas después de la desaparición, pero sin identificación formal. Otras fuentes sugieren que Charles pudo haber continuado en el circuito de espectáculos de rarezas, posiblemente bajo coerción, posiblemente porque no tenía alternativas. Lo más intrigante es una mención en los registros parroquiales de un pequeño pueblo en Cornualles datada en 1867, que hace referencia a Charles Pritchard Showman casado con Sarah Beckett, y anota el nacimiento de un hijo albino. Si se trata del mismo Charles Pritchard, sugiere que no solo sobrevivió, sino que de alguna manera reconstruyó su vida, encontró a otra mujer portadora de la genética del albinismo y reinició una familia. Es tentador verlo como un final feliz, pero los detalles son tan escasos que conclusiones definitivas son imposibles. Mientras tanto, el circo en la granja Pritchard continuó operando bajo la gestión de Grayson. Simplemente reemplazó a los Pritchard con otras atracciones, otros seres humanos, con diferencias físicas dispuestos o forzados a convertirse en espectáculo. El circo funcionó durante aproximadamente 18 meses más, hasta que intervinieron eventos fuera del control de Grayson. En agosto de 1868, una tormenta de intensidad inusual azotó la región de Hampshire. Los registros meteorológicos de la época describen vientos que arrancaron techos, lluvias que inundaron campos enteros, destrucción que tardó meses en ser completamente reparada. El circo en la granja Pritchard, con su estructura temporal de lona y madera, no tuvo ninguna posibilidad contra elementos de tal magnitud. La tormenta destruyó por completo la instalación circense. La lona principal fue arrancada y hallada kilómetros distante hecha tiras irreparables. Las gradas quedaron reducidas a madera rota. Toda la infraestructura cuidadosamente construida fue aniquilada en una sola noche de furia natural. Grayson, enfrentando pérdidas financieras significativas y sin su atracción central, simplemente abandonó el proyecto. Dejó la región y aparentemente se trasladó a otras formas de entretenimiento menos vulnerables al clima. La granja en sí fue abandonada gradualmente. Sin los Pritchard para mantenerla sin interés comercial en la tierra, simplemente comenzó a deteriorarse. La casa donde había vivido la familia cayó en ruinas. Los campos volvieron a un estado salvaje. Los frutales murieron o fueron devorados por la vegetación invasora. En cuestión de pocos años resultaba difícil identificar que allí había existido una granja funcional. En cuanto a Constance y los niños, los registros resultan frustrantes en su incompletitud. La documentación del puerto de Liverpool registra el embarque de una mujer y 2 niños de 1900, apariencia distintiva en un barco mercante con destino al Báltico en marzo de 1863. Después de eso el rastro se vuelve casi imposible de seguir. Hay menciones ocasionales en documentos comerciales escandinavos de una pálida familia inglesa,
viviendo en una comunidad remota en algún lugar entre Finlandia y Rusia, pero la ubicación específica nunca se proporciona. Una fascinante carta descubierta en los archivos de la Sociedad Geográfica de 1990, Estocolmo y fechada en 1871, menciona un encuentro con una mujer inglesa de aspecto fantasmal viviendo en un pueblo pesquero aislado en la costa del Golfo de Finlandia. La descripción física corresponde a Constance, y la carta menciona que vivía con 2 jóvenes adultos, presumiblemente Arthur y Dorothea. La carta describe que eran respetados en la comunidad, que llevaban vidas sencillas pero aparentemente satisfechas. Si en verdad se trataba de la familia Pritchard, parece que finalmente encontraron lo que siempre habían buscado: un lugar donde pudieran existir sin ser constantemente transformados en espectáculo. La fotografía de 1862 sobrevivió gracias a circunstancias casi milagrosas. Fue descubierta en 1923 en un mercado de antigüedades en Londres, entre una colección de fotografías victorianas que habían pertenecido a un fotógrafo itinerante llamado William Crawford. Crawford aparentemente había sido contratado por Grayson para documentar el circo con fines promocionales. Tras su muerte, su colección fotográfica se dispersó. La mayoría de las imágenes se perdieron, pero esta sobrevivió posiblemente porque alguien reconoció en ella una cualidad que trascendía la simple propaganda circense. La fotografía fue adquirida eventualmente por un coleccionista de historia del entretenimiento victoriano. Pasó por varias manos y terminó en un archivo de museo, dedicado a la historia del circo y el entretenimiento popular. Fue catalogada simplemente como Familia de Artistas Circenses circa 1862, sin identificación específica. Solo en investigaciones más recientes, al cruzar la fotografía con registros catastrales de Hampshire y documentos financieros de Edmund Grayson, se estableció la conexión con la familia Pritchard. Charles Pritchard, a pesar de todos sus errores de juicio, finalmente intentó salvar a su familia. Constance sobrevivió y aparentemente crió a sus hijos hasta la adultez en condiciones extraordinariamente difíciles. Arthur y Dorothea crecieron en un mundo que los veía como atracciones antes que como niños, y sin embargo posiblemente encontraron vidas dignas de ser vividas. Hay dignidad en esta supervivencia, en esta negativa a ser completamente destruidos por circunstancias que debieron haber sido devastadoras. El circo mismo, aquella estructura de lona visible en la fotografía, existió al menos 5 años. La tormenta que lo destruyó fue noticia durante unas semanas y luego fue olvidada. Edmund Grayson vivió hasta 1881, murió de causas naturales y fue enterrado sin que nadie cuestionara públicamente las fortunas que construyó sobre el sufrimiento ajeno. La granja volvió a un estado salvaje y eventualmente fue incorporada a una propiedad mayor que borró toda evidencia de que allí hubiera existido un drama humano. Si no fuera por esa única fotografía, toda la historia se habría perdido por completo. Los Pritchard habrían sido solo una más entre incontables familias que desaparecieron en los vacíos de la documentación histórica. Y mientras la gente siga mirando esos 4 rostros pálidos ante aquella lona circense, la historia permanece viva. La historia deja preguntas que nunca tendrán respuesta. ¿Qué pensó Charles aquella última mañana, cuando subió a su familia a un tren sabiendo que probablemente nunca los volvería a ver? ¿Qué les dijo Constance a sus hijos mientras cruzaban Europa hacia la completa incertidumbre? ¿Recordaron Arthur y Dorothea la granja, el circo en Inglaterra? ¿O aquellos años se convirtieron en una pesadilla nebulosa que prefirieron olvidar? ¿Sintió alguna vez remordimiento Edmund Grayson? ¿O los Pritchard fueron simplemente una transacción más en una larga carrera de explotación? El silencio histórico en torno a estas preguntas es en sí mismo parte de la historia. La familia Pritchard fue en muchos sentidos invisible incluso cuando era observada por multitudes que pagaban. Las fotografías antiguas esconden narrativas complejas, momentos históricos que desafían la comprensión simple. Cada imagen tiene una historia, cada historia merece ser contada, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de recordar a quienes los sistemas prefieren olvidar.